Saludos centinelas, aquí está el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Porque el embargo ha caído, Internet ha explotado, y lo que se suponía que iba a ser solo otra ola de reacciones controladas de Marvel, se convirtió en un incendio de opiniones. Algunas increíblemente positivas, otras más cautelosas. Y en medio de todo esto, una certeza. El Cuarteto Fantástico ha regresado, pero no de la manera que te imaginas. Lo que se suponía que iba a suceder la próxima semana, justo después del estreno oficial, se adelantó sin previo aviso. En menos de 20 minutos, el embargo para las críticas iniciales desapareció. Y cuando eso sucede, amigo mío, es porque el estudio está seguro. Pero, ¿por qué? ¿Qué exactamente vieron que les dio tanta confianza para liberar todo? Las reacciones comenzaron a filtrarse días antes, provenientes de personas con acceso real, insiders, críticos respetados, incluso miembros del equipo. Nombres como Robert Meyer Burnett, que no suelen exagerar en el entusiasmo, declararon amor inmediato por la película. Y de repente, lo que parecía una filtración aislada se convirtió en un movimiento sincronizado. Como si Marvel dijera, ¿quieres saber? ¡Suelta todo! Pero hay un detalle en esto que poca gente ha notado. Ya volveré a eso. Este tipo de movimiento no es común en el MCU actual, especialmente después de una fase tan criticada por excesos, tono inconsistente y promesas incumplidas. Entonces, ¿por qué esta película fue tratada de manera diferente? ¿Por qué justo el cuarteto, que en versiones anteriores se convirtió en una broma, ahora está siendo llamado obra maestra, resurgimiento? Primera, toda la familia. Porque tal vez, solo tal vez, Marvel finalmente haya entendido que el público no solo quiere efectos o bromas, quiere impacto, quiere estética, quiere dirección y, sobre todo, quiere alma. Y ahí es donde el juego cambia. La película no solo apuesta por una ambientación retro y sets prácticos, sino que también trae de vuelta elementos olvidados del cine de ciencia ficción clásico. Miniaturas, maquetas, armaduras físicas y un Galactus que parece más sacado de Shin Godzilla que de Thor. Love and Thunder. Pero antes de sumergirnos en eso, respira. Porque hay una pista sobre el Doctor Destino, escondida entre líneas en estas primeras reacciones. Pero eso es solo más adelante. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. La división comenzó temprano. Mientras algunos críticos corrieron a declarar el renacimiento de Marvel, otros frenaron. Y el contraste más notable vino precisamente entre Andrew J. Salazar y Brandon Davis, dos nombres que suelen estar en sintonía cuando se trata del MCU. Salazar fue directo. Llamó a la película una verdadera historia sobre familia, donde todos los miembros del grupo tienen tiempo en pantalla, desarrollo emocional y coherencia con los cómics originales. El elogio a la estética de los años 60, con vestuarios, escenarios y paleta visual retrofuturista, fue fuerte. Para él, nada en la película careció de atención. Cada actor, cada decisión de diseño, todo sirvió al propósito central: hacer que el QUAR, el techo, funciona como una unidad emocional. Brandon Davis no lo odió, pero tampoco lo amó. Elogió el aspecto visual, dijo que es una de las experiencias visuales más poderosas que Marvel ha producido, y comparó el impacto de las escenas con Interstellar. Sin embargo, según él, la historia no lo atrapó. Las pulsaciones emocionales de la familia, término que él mismo utilizó, no tuvieron peso. Y eso dice mucho, porque si una película de los Cuatro Fantásticos no logra entregar cohesión familiar, algo falló allí. Pero hay un detalle en esta divergencia que pocos notaron. Brandon elogió a Sue Storm como el corazón y alma del equipo. Dijo que ella es quien lo sostiene todo, quien le da peso emocional. Por otro lado, Salazar, quien defiende la igualdad de protagonismo, no coloca a Sue por encima de los demás. Esto revela algo más profundo. La película puede estar resonando de formas diferentes,
precisamente porque propone una dinámica más equilibrada que el estándar del MCU, donde siempre hay un líder en pantalla. Pero esto plantea una pregunta incómoda. ¿Resistirá parte del público a la idea de un equipo donde ningún personaje es superior a los demás? Donde Reed, Ben, Sue y Johnny comparten el protagonismo en lugar de girar en torno a uno solo? Más aún cuando Davis afirma que Johnny Storm, la antorcha humana, termina siendo su favorito. Y que el villano Mole Man, interpretado por Paul Walter Hauser, roba escena cada vez que aparece. Parece ser solo una cuestión de gustos, pero revela algo más grande. Tal vez la película sea tan cohesiva en forma, que abre espacio para múltiples enfoques emocionales. Y esto puede ser genial. O disperso, dependiendo de lo que esperes de una narrativa de Marvel. Sin embargo, la crítica de Davis termina con una frase que resuena como una advertencia. Quería amar, pero solo me gustó. Y eso cambia todo. Porque esa fue exactamente la sensación dejada por The Marvels y Quantumania. Películas hermosas, con buenas intenciones, pero que no llegan a la meta. Si hay algo que casi todos los críticos elogiaron sin reservas, fue la atmósfera visual de la película. Pero no estamos hablando solo de efectos visuales bonitos de computadora, sino de una elección estética que rescata la ciencia ficción clásica, fusionada con el alma de los cómics de la década de los 60. La llamada estética retrofuturista, como la llamó Matt Neglia, es más que un estilo. Es una identidad visual que sitúa al Cuarteto Fantástico en otro lugar dentro del MCU. Y ese lugar tiene nombre: cine real. Desde los primeros minutos de la película, el uso de miniaturas, escenografía práctica, vestuarios reales e iluminación de época dan la sensación de que estamos viendo algo tangible. Algo que fue construido y no generado por inteligencia artificial o renderizado por 300 computadoras. Y aquí entra un detalle que nadie puede ignorar. La película fue pensada para ser vista en IMAX. Brandon Davis describió las escenas iniciales como de quitar el aliento, y no fue el único. Otros comentarios, incluso los filtrados antes de que cayera el embargo, ya mencionaban los primeros 10 minutos como una de las mejores introducciones del MCU, evocando la grandeza de películas como Interstellar. Un cruce entre 2001, una odisea en el espacio, pero con ese toque Marvel de ritmo y espectáculo. La banda sonora de Michael Giacchino es otro punto destacado, no solo por su calidad, sino también por la elección de sonidos y temas. El tema de Galactus y el surfista plateado, lanzado oficialmente como Galactus and Silver Surfer Suite, ha sido comparado con las bandas sonoras de John Williams, con matices que incluso recuerdan al terror sonoro de Shin Godzilla. Y esto no es una coincidencia. Es en este punto donde se revela la propuesta de la película. El cuarteto. Aquí no es solo un equipo de superhéroes. Son exploradores, científicos, una familia en shock ante lo desconocido. Y cuando esto se amplifica con una banda sonora épica, una estética retro y una construcción práctica de escenarios, la experiencia deja de ser solo una película de superhéroes y se convierte en una obra sensorial, algo que recuerda más a la fase cósmica de los cómics de los años 70 que al estilo estándar de la fase 4 de Marvel. Pero mientras los elogios visuales se acumulan, hay un personaje en absoluto silencio. Ninguna reacción oficial ha hablado directamente sobre él. Ninguna imagen ha sido filtrada. Y aún así, domina el subtexto de todo esto: el Doctor Destino. Y hay una razón muy específica para eso. Lo que nadie esperaba, y que está dejando incluso a los críticos más escépticos en un respetuoso silencio, es el impacto físico de la presencia de Galactus en escena. Porque sí, él aparece. Y no como una nube, no como una sombra simbólica, sino como una entidad real, tangible, con armadura práctica, construcciones aplastadas y un aura de divinidad. Galactus, aquí, no es solo un villano cósmico, es un acontecimiento, un presagio del fin de una era. Ralph Ineson, el actor tras la voz y el cuerpo del Devorador de Mundos, no solo fue llamado para doblar. Viste un traje real, pisa miniaturas reales, y Marvel, sorprendentemente,
añadió efectos digitales para convertir a esta criatura en algo casi mítico. Una fusión entre la épica de los cómics originales de Jack Kirby y la escala apocalíptica de los monstruos gigantes de Toho, como Godzilla. Y luego llega Silver Surfer. No es solo el heraldo que anuncia la llegada. En las reacciones que circularon, especialmente las más técnicas, se insinuó que Silver Surfer representa la mirada poética de la destrucción. Un mensajero con peso visual y narrativo. Su presencia no es solo una advertencia, es un lamento. Y esta construcción se asemeja mucho al enfoque que los cómics de los años 80 y 90 dieron a personaje, no como un sirviente de Galactus, sino como una consciencia que precede al abismo. La banda sonora refuerza esto. Al escuchar la suite de Galactus y Silver Surfer, percibimos el duelo arraigado en los metales, la escala épica en los coros y una melancolía casi litúrgica en los temas. Es como si la banda sonora advirtiera que algo está muriendo. Y no solo planetas. Pero lo más fascinante es la decisión narrativa de dejar a Galactus casi como una fuerza inevitable, presente, pero no explicado del todo. No se presenta. No habla en el tráiler. Simplemente existe. Y eso lo hace aún más amenazante. Sin embargo, desde esta escala cósmica, en toda esta construcción casi bíblica, hay un silencio que molesta. Doom. Ninguna crítica habla de él. Ninguna imagen. Ninguna filtración, excepto el nombre susurrado en publicaciones y videos entre bastidores. Y esto, para aquellos que conocen el ritmo de Marvel, es intencional, porque cuando lo ocultan, es porque ya está ahí. En medio del frenesí de las primeras impresiones, un nombre se cierne como una sombra, y no es mencionado directamente en ninguna reacción oficial. Pero aquellos que conocen el juego de Marvel ya lo han entendido. El silencio sobre Victor Von Doom no es ausencia, es preparación. Doom está siendo guardado. Y esto, dentro de la estructura narrativa del estudio, significa solo una cosa. Es más importante de lo que parece. La pista más clara de esto no vino de diálogos o avances, sino de una repetición casi simbólica. La palabra Doom, pronunciada de manera provocativa por creadores de contenido y críticos, aparece en videos entre bastidores, en medio de reacciones, en subtítulos de memes, casi como una provocación. Doom, Doom, Doom. No es solo una broma, es un patrón. Y esta ausencia calculada hace referencia a lo que Marvel ya ha hecho antes. Kang fue insinuado en Loki antes de aparecer. Thanos tardó fases enteras en revelarse por completo, y Doom, si sigue este camino, podría ya estar insertado como mentor oculto, manipulador invisible, o incluso como una presencia simbólica, algo al estilo de prefiguración, que solo cobrará sentido después del final. El propio concepto de la película, aislado en un universo paralelo, refuerza esto. La id. El hecho de comenzar con un cuarteto ya formado, pero aún vulnerable, recuerda a los arcos de cómics en los que Doom actúa desde las sombras, especialmente en las etapas de Secret Wars y Books of Doom, donde el personaje se construye antes incluso de surgir físicamente como villano. Él es influencia antes de ser cuerpo. Y hay un detalle curioso. Las reacciones que más exaltaron la química del equipo y el clima de urgencia cósmica también evitaron hablar sobre el antagonista central. Como si el enfoque no fuera el villano de turno, sino lo que viene después. Doom puede que no sea el villano de esta película, pero todo apunta a que será el arquitecto del próximo. De hecho, es precisamente este tipo de ausencia estratégica lo que genera expectativas orgánicas. El público siente que algo falta. Y Marvel lo sabe. Ella siembra el vacío como parte del guión. Pero si Doom realmente se está construyendo de esta manera, entonces todo esto lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué viene después de la película? Y ahí es donde entran las escenas post-créditos. Ya confirmadas, ya especuladas y supuestamente vinculadas directamente al mayor evento del MCU desde Endgame. Pero el contenido exacto aún está guardado, por ahora. La última pieza de este rompecabezas vino con un detalle sutil, pero que cambió el tono de todo. Entre las reacciones más entusiasmadas, una frase llamó la atención.
hay 2 escenas postcréditos, y no vas a creer lo que preparan. No se reveló ningún contenido, ninguna imagen, ninguna palabra, solo la advertencia. Y aún así, Internet se detuvo. Eso por sí solo sería suficiente para generar una gran expectativa. Especulación. Pero cuando este tipo de cuidado con la confidencialidad aparece, es porque lo que está ahí lleva el peso de una fase. Y en este caso, todo apunta hacia Avengers, Doomsday. Las reacciones indican que la película del cuarteto no solo está introduciendo nuevos héroes, está preparando el escenario para el enfrentamiento que podría redefinir el MCU tal como lo conocemos. Y aquí es donde entra en juego una línea delgada que Marvel ha estado ensayando desde Loki y Multiverse of Madness. Ya no se trata de presentar personajes, sino de reorganizar el tablero. El universo donde existe este cuarteto podría ser un universo alternativo, una realidad de bolsillo, o, como algunos sospechan, la base de un nuevo núcleo dimensional que se conecta directamente con el evento central de la fase 6. Si esto se confirma, no sería la primera vez que Marvel utiliza una película individual como pivote narrativo para algo más grande. Guardians of the Galaxy lo hizo con Thanos. Black Panther lo hizo con Wakanda como nación geopolítica. Y ahora Fantastic Four. First Steps podría hacerlo con la amenaza cósmica definitiva, Doom contra Galactus, a nivel de las guerras secretas. La falta de detalles en las escenas postcréditos, por cierto, es estratégica. No revelar nada ahora es equivalente a mostrar todo sin contexto. Marvel está apostando a la duda como arma. Y la duda es combustible puro para los seguidores. Entonces, la pregunta que importa ahora es: si Doom ya está sembrado, si Galactus ya acecha en el cielo, y si el cuarteto ha regresado con fuerza, ¿qué exactamente revelan estas escenas finales? ¿Será la Endgame? ¿La llegada oficial del nuevo multiverso? ¿La conexión directa con Deadpool y Wolverine? ¿O el presagio del evento que podría engullirlo todo? La respuesta podría estar escondida allí, en los últimos segundos de silencio, como la sombra de un imperio que ni siquiera ha comenzado a caer. ¿Y tú? ¿Crees que Doom ya está moviendo los hilos detrás de todo? Comenta aquí y encuéntrame en el próximo video, donde analizaremos las pistas que conectan estas escenas directamente con el futuro de los nuevos Vengadores. Porque esta vez no hay vuelta atrás.